La importancia del agua que corre sobre la tierra donde habitamos la mayor parte de las personas es mayor de lo que parece a simple vista, porque primero que nada la gente ha vivido a lo largo de los arroyos, alrededor de los lagos, a donde se junta el agua de los arroyos, desde el origen de los tiempos de la civilización humana. Y todavía hoy en día la importancia que tienen los ríos para conducir a las personas cuando son ríos grandes, para conducir los nutrientes a los lagos, a los estuarios costeros, es verdaderamente importantísima. Todos los pueblos costeros, en las zonas de mar a donde llega algún río, tienen o le deben mucho a una buena pesca, a los nutrientes que bajan con el agua de los ríos. Es decir, que la relación que tenemos primero con el agua dulce del planeta y en particular con el agua que baja por los arroyos y ríos hacia lagos y hacia el mar es inmensa. Sin agua no hay vida. Los poblados se han acercado siempre al agua que corre, a la más limpia. Y segundo, que el agua siempre nos provee de peces, de nutrientes y de ese inmenso servicio de ayudarnos a lavarnos, a refrescarnos y a humedecer las tierras donde van a crecer las semillas de nuestras plantas sembradas, de los árboles mismos que nos darán también leña y otros bienes. Y sin embargo, hoy en día los lagos, los arroyos mismos, los grandes ríos están siendo portadores de una inmensa cantidad de desechos humanos descontrolados, desechos industriales, desechos sanitarios descuidadamente producidos por asentamientos humanos que cada vez se responsabilizan menos de lo que echan río abajo. Y todavía más, los ríos, sobre todo los grandes ríos que llegan hacia el mar, ya puede uno notar en la desembocadura de su cauce, llegan hechos un inmenso ducto de un agua color chocolate. Es decir, que los ríos también, y debido a un inmenso descuido que tenemos en las partes altas de las montañas, en donde una buena cubierta de bosque protege los suelos, permite una filtración suave del agua hacia el subsuelo y garantiza manantiales de buena calidad para los pueblos un poco abajo en la montaña, hoy en día, sin cubierta de bosque en las partes altas de los cerros, desde los pequeños arroyos que se forman en las partes altas de los cerros, empiezan bruscamente con cada temporada de aguas, con cada temporada de lluvias estacional, a jalar el mismo suelo que le costó mucho tiempo al bosque crear. Estos suelos que van lavando literalmente las laderas de las montañas, pues van dejando pelona la roca en las partes altas de las montañas, van haciendo en su brusquedad de arrastre que se pierda la infiltración del agua y que se vaya todo el suelo hacia el mar. Muchas veces no se nota la importancia de que un arroyo corra sanamente. No se nota la importancia que tiene o la vitalidad que le da a la humedad para la agricultura, a la limpieza de los manantiales para un poblado, la importancia que tiene que un arroyo corra sanamente por su cauce. ¿Cómo se podría notar esto? Esto se nota desde las montañas más altas. Un arroyo corre sanamente por su cauce cuando, primero que nada, corre con agua clara, transparente. Cuando, en segundo lugar, su cauce va protegido por la vegetación natural de humedad que ha ido creciendo a lo largo del tiempo en ese cauce. Y cuando, sobre todo, ese río, ese arroyo, es un arroyo viviente, es decir, que muestra la vitalidad con sus peces, con las aves acuáticas, con los animales más pequeños
que en el fondo de ese arroyo están garantizándole una rica vida a ese arroyo. El indicador de un arroyo sano probablemente sería de los mejores indicadores para indicar la estabilidad ambiental o la calidad ambiental de un sistema, de un ecosistema de montaña, inclusive de un sistema agrícola regional. Sin embargo, descuidamos bastante hoy en día la salud de nuestros arroyos, por supuesto la salud de nuestros ríos. Esto tiene consecuencias para los pescadores en el mar, para la gente que aprovechaba antes el agua para sus poblados y por supuesto para los pobladores de las montañas. Sin embargo, hay la posibilidad de pensar esto, de sanear nuestros arroyos, de revitalizar la calidad viviente que tienen como nichos de vida y nichos de un servicio necesario para la vida, si pensamos que siempre los arroyos, desde los pequeños arroyos hasta la desembocadura de un río en el mar, son como los dedos de una mano y el brazo, es decir, como el tronco de un árbol y sus ramas. Todo pequeño arroyo va juntando sus aguas con arroyos mayores, va bajando de la montaña y va nutriendo ríos mayores que llegan al mar como muchas veces como grandes brazos de agua. Grandes brazos de agua que a veces pierde uno la mirada de un lado a otro de ese gran brazo de agua, como en el caso del Papaloapan, como en el caso del río Usumacinta. O sea, grandes ríos que tienen inmensas cantidades de agua y hoy en día inmensas cantidades de contaminantes y de suelo que van arrastrando. Este conjunto de arroyos, de ríos pequeños que van nutriendo esos grandes brazos de agua que llegan al mar, los podemos ver como un conjunto que junta sus aguas y que constituye lo que en geografía llamamos una cuenca hidrológica. Es decir, la cuenca de un río es toda aquella porción de geografía, todo aquel terreno por donde pasan aguas que se van juntando en un solo río al llegar al mar, que van desde la parte más alta de las montañas hasta el nivel del mar. A veces una cuenca jala el agua de las montañas altas hasta un lago que a diferente altitud, a veces en regiones muy altas, es como una cuenca cerrada. Son los casos especiales de cuencas hidrográficas, que los arroyos jalan su agua hacia un pequeño lago en el fondo de un volcán, hacia un gran lago en un valle, como lo era el caso del gran lago del Valle de México, que no tenía salida natural hacia el mar, sino que juntaba todas sus aguas en el lecho de lo que era la vieja ciudad de Tenochtitlan. El pensar las cuencas hidrográficas como una unidad, primero, por donde circula en forma integrada el agua, pero segundo, como una unidad social, una unidad humana de terrenos y de aguas que podamos manejar como con una sola política, es algo verdaderamente importante. Es decir, si queremos proteger la salud de los peces que recogen unos pescadores en el mar, tenemos que pensar en lo que ocurre en lo alto de la montaña. Pongamos que si hay una ciudad grande en lo alto de las montañas y que lanza muchos contaminantes hacia el mar por un río, y esos contaminantes son suficientemente tóxicos, afectará la vida de los peces de los que dependen los pescadores en el mar. Es decir, que la importancia de pensar las cuencas hidrográficas reside en que, dado que el agua corre desde lo más alto de los terrenos hasta el mar, también corre cualquier consecuencia de actividades humanas hecha en cualquier punto de la cuenca y que sea arrastrada por el agua y se concentra al llegar al mar. Esa importancia de pensar las cuencas como una unidad geográfica e hidrológica por las consecuencias que tiene sobre las diversas comunidades que habitan a lo largo de una cuenca, el acto que cualquier comunidad en una cuenca realice en alguno de los ramales de ese río, es la base para pensar en que podemos, primero, cuidar de las cuencas de nuestros ríos, segundo,
planear la posibilidad de manejar las aguas de esas cuencas en forma integrada. Y tercero, generar beneficios de alguna manera que se ayudan mutuamente unos con otros esos beneficios, dado que el manejo de una cuenca mejora las consecuencias de ese manejo para cada arroyuelo que nutre ese río, de la manera que también beneficia al río en su conjunto y a todas las comunidades humanas a lo largo de la cuenca. Sin embargo, el manejo de cuencas hidrográficas en México casi que está por hacerse. Hará unos 50 años, sobre todo con el gobierno del general Lázaro Cárdenas, se llegó a un primer momento en la política institucional mexicana para tratar de manejar las aguas del país a través del estudio, de la constitución de comisiones para el manejo de las cuencas y de tratar de integrar la política de diferentes aspectos de salud, de educación, de riego, de manejo de las tierras agrícolas y forestales a través de una política integrada pensando al país como cuencas hidrográficas. Sin embargo, esa política duró de los 40 a los 60. No logró completar ni la ordenación de las cuencas y de sus terrenos para recomendar políticas de largo plazo que mejoraran las condiciones ambientales de esas cuencas, ni logró perdurar institucionalmente como política continuable. Es decir, que estamos frente a un caso de una política que no dejó una herencia que podamos hoy en día recuperar y que tampoco dejó una ordenación del cuidado de los terrenos, de la protección de las tierras forestales, de las políticas de incentivos para estabilizar y hasta, ¿por qué no pensar en ello?, mejorar la condición ambiental de las cuencas hidrográficas como tales, y que por el contrario fue una política que no pudo completar esto y sí dejó un desánimo, una especie de pérdida de entusiasmo por manejar las cuencas hidrográficas a través de una política integradora. Pensar el arroyo del que uno toma el agua, el río que pasa por la comunidad por la que uno habita, o pensar inclusive el manantial que le da abasto a nuestra pequeña comunidad, en una perspectiva de la cuenca hidrográfica de donde se nutre ese arroyo, de donde se abastece ese río, es una idea que yo creo que está en el fondo de la preocupación de muchas personas que habitan cerca del agua. Pero tal vez valiera la pena que donde quiera que habitemos nos preguntáramos también de dónde viene el agua de la que nos abastecemos. Seguramente viene de alguna cuenca y la pregunta al fondo en esta época de fin del siglo XX es: ¿cuál es la situación de esa cuenca hidrográfica? ¿Está en estado saludable esa cuenca? ¿El agua de la que nos abastecemos está proviniendo de manantiales limpios, de arroyos sanos? ¿O está teniendo que ser ya procesada, clorinizada, limpiada pues de los mismos tóxicos que otras comunidades le han ido añadiendo en su recorrido? Es decir, que yo creo que hoy en día vale la pena animarnos a pensar que el agua que recibimos como un don de la naturaleza tiene un camino y que podemos ayudar a que el camino del agua sea limpiado con nuestra participación. Los caminos del agua son las cuencas, la capacidad natural de la tierra para recoger, juntar el agua y ofrecérnosla en forma de arroyos o manantiales, es una habilidad que necesita ser ayudada. Es decir, que los humanos necesitamos, si queremos seguir teniendo arroyos limpios, manantiales abundantes y ríos vivos, necesitamos comprometernos a cuidar no solo esa agua, sino el camino de esa agua, el recorrido que esa agua hace a lo largo de las tierras secas de nuestro planeta,
y que pues finalmente es lo que llamamos desde el punto de vista de la geografía la cuenca de un río, el camino, los caminos por donde se juntan los hilos de agua para cada río. Es un reto, es una oportunidad de este tiempo el pensar que podemos hacerlo, y es una necesidad de este tiempo el hacerlo. Estamos enfrentándonos a una situación cada vez más grave de contaminación de los mantos de agua que surten nuestros pueblos. No es tan ajeno el problema que tenemos de nuevas plagas, de nuevas enfermedades asociadas a la situación gastrointestinal, a nuestros interiores del cuerpo humano, debidos al descuido en que tenemos a los caminos de agua de los que surtimos a nuestros pueblos. Yo creo que sí podemos restaurar la calidad del agua, pero tenemos que restaurar la calidad de los arroyos. Tenemos que proteger los manantiales que aún quedan, pero entonces tenemos que pensar las cuencas de donde se abastecen esos manantiales. ¿Lo lograremos? Yo estoy convencido de que sí, que estamos sensibilizándonos cada vez más a ello, pero es un reto fuerte, es un reto primero de comprensión, de acercamiento y finalmente de cariño con la naturaleza. Cuidar un arroyo, en vez de despreocuparse de él y solo verlo como cañada para tirar la basura, y solo verlo como drenaje descontrolado de todos los desechos que se nos ocurre tirar, abriendo la llave y dejándolos que se vayan por la tarja de nuestra casa o del taller industrial en donde estamos, es un descuido que nos rebota como un boomerang a nosotros mismos, a la gente que vive un poco más río abajo y finalmente a la calidad de vida de todos los ciudadanos en el planeta y de todos los demás seres vivientes con los que subsistimos, ayudándonos mutuamente a existir en el planeta. Ese es el reto del agua, en mi opinión, ayudar a sanear los caminos del agua, a rehabilitar su calidad, su abundancia, que nos permita no solo tener la que necesitamos, sino tenerla en calidad suficiente y hasta mejorar el abasto de agua en un momento dado. Probablemente algunos de los proyectos de más visión ambientalista hacia futuro serán no solo de rehabilitar las cuencas de los arroyos que tenemos, sino, podríamos llamarlo, recogiendo la inquietud de algunos investigadores de este tiempo, como en el caso del Valle de Tehuacán lo han hecho, empezaremos a tener proyectos para producir agua, es decir, para generar de nuevo las condiciones ambientales que nos permitan, aun si ya no está habiendo manantiales en una región, recrearlos. Si ya no tenemos un buen abasto en esos manantiales subterráneos, en esos mantos subterráneos en una región, volver a recargarlos. Gran reto, sí. Necesidad de este tiempo. Oportunidad para todos los ciudadanos de este tiempo y para los ciudadanos de la siguiente generación.